Bueno, la idea de hoy es que vamos a ver como los principales conceptos de lo que es ICCP. Vamos a tocar lo que es el tema de funcionamiento y vamos a hacer una práctica como para poder aterrizar todos estos conceptos. ¿Listo? Entonces, ICCP es un protocolo que nace alrededor de los años 90. ¿Sí? Básicamente se crea para poder dar compatibilidad o dar interconexión a lo que son los diferentes centros de control. ¿Sí? Em, Básicamente en este año nace lo que es TASE 1, que, que nace sobre otros medios que no son Ethernet, ¿no? Entonces tenemos medios seriales, bueno, los medios que hay en el momento. Luego evoluciona a lo que es TASE 2, ¿sí? Donde TASE 2 lo que hace es que se monta sobre MMS para poder estar sobre Ethernet con toda la parte de TCP/IP. Em, bueno, básicamente este protocolo nace por las necesidades que se tienen en la industria en ese momento, ¿sí? De llevar grandes cantidades de datos entre diferentes centros de control, como mencionaba, en forma bidireccional, ¿no? Porque como la mayoría, todos los protocolos que habían en ese momento siempre permitían en un solo sentido y no eran tan descriptivos como se necesitaba información. Bueno, básicamente aquí está lo que he comentado. Entonces, dentro de las necesidades que se tenían, para poder desarrollar TASE 2 era tener un protocolo de tipo abierto, ¿no? Ya que cualquiera lo pudiera utilizar sin necesidad de tener un licenciamiento, de tener toda esa parte legal que correspondía, digamos, a una sola empresa. Eh, También que soportara la cantidad de datos que se tenían en ese momento y que se sabía que iba a empezar a aumentar, porque la idea era recoger toda la información de los diferentes operadores de transmisión del país. ¿Ok? Em, Dentro de los requerimientos que tenemos para ICCP, hablamos que se necesita un canal de por lo menos 64 kilobytes, que no es tan alto, puede ser fibra, satelital o cobre. Em, y una latencia por lo menos máximo de un segundo, ¿no? Para cumplir con los estándares que nos propone la IS. Bueno, básicamente ICCP está basado en una normativa que viene a ser la 60870-6-503. O sea, esto después de que ya se convirtió en TASE, porque al inicio no estaba acogido por la IS, entonces la normativa no era como tan definida y tan abierta. Ya cuando fue representado por la IS, entonces ya se documenta totalmente y ya tenemos pues como un protocolo abierto. En esta parte vamos a encontrar tres partes de la norma muy bien definidas, en donde la parte 503 nos habla de todos los servicios que necesitamos para intercambio de información entre los diferentes entes. Tenemos la parte 802 que nos habla del modelo de los objetos, o sea, cómo se representa cada uno de los datos que tenemos dentro de nuestro sistema. Y por último tenemos la parte 702 que nos habla de perfil de aplicación. Entonces, básicamente, cómo implementamos todos estos servicios dentro de MMS. Entonces, vemos que vamos a poder tener diferentes tipos de aplicaciones y estas van a ser intercambiadas dentro de TASE 2. ¿Sí? Entonces, lo que es la parte de SCADA, parte de administración, mm, que es la parte de los procesos, ¿sí? La parte de distribución.
básicamente todas esas aplicaciones podemos mostrarlas sobre TAC2 para poder intercambiar información entre los diferentes centros de control. Y la forma en que vamos a hacer esto es a través de los diferentes dominios que creamos para intercambiar estos datos. Aquí vemos, por ejemplo, un dominio que nos permite intercambiar datos entre un centro de control y aplicaciones específicas de ese centro de control, ¿no? O sea, como subestaciones que pertenecen a ese centro de control. También podríamos tener el- algunos otros dominios que permiten establecer comunicación entre dos centros de control. O sea, aquí vemos que esta información puede ser bidireccional. ¿Sí? No solamente el centro de control 1 obtiene información del centro de control 2, sino también viceversa. O inclusive podríamos tener aplicaciones donde podría obtener información directamente desde dispositivos que pertenecen a este centro de control sin necesidad de pasar por el centro de control, ¿no? Entonces todo esto lo hacemos a través de lo que es los diferentes dominios y asociaciones que vamos a poder establecer. Aquí un ejemplo de algunas aplicaciones en donde vemos que hay cuatro utilidades, ¿no? Entonces A, B, C y D, en donde para poderse comunicar vamos a poder establecer eh, diferentes asociaciones por diferentes medios de comunicación. Aquí tenemos una asociación con prioridad alta, otra con prioridad baja. Podría ser, por ejemplo, satelital, la prioridad baja, y un medio más eficiente, la prioridad alta. Y para poder obtener información de todas estas, de todas estas utilidades de esas aplicaciones, lo que hablamos son de tablas bilaterales. Entonces, miren que aquí tenemos una tabla bilateral en donde él permite exponer cuál es la información que se puede publicar a las diferentes aplicaciones. O sea, no es simplemente que él se puede conectar y obtiene toda la información que quiera, sino que con la tabla bilateral definimos qué tanta información podemos publicarle a cada uno de las aplicaciones que están interactuando. Hablemos un poco de estas tablas bilaterales. Entonces, básicamente estas tablas bilaterales permiten otorgar lo que son los privilegios em, de las señales que pueden utilizar los diferentes entes que se comunican, ¿no? Dentro de estas tablas bilaterales vamos a encontrar un nombre, ¿sí? Quien define la tabla bilateral, cómo vamos a intercambiar información, ¿sí? Entonces aquí nos va a decir qué medios puede utilizar, si puede ser periódico o por excepción. Nos permiten dar el permiso a ciertos datos, ¿no? Entonces, puede que tengamos varios datos, pero solamente los datos que están dentro de esta tabla bilateral me va a permitir ser accedidos. Bueno, también aquí estaría cómo se accede a la información, ¿no? Entonces, qué tipo de calidad, cuáles etiquetas y cuáles asociaciones son permitidas dentro de la comunicación. Tenemos que básicamente estas tablas bilaterales, en caso de que no coincidan, podrían ser leídas y verificar cuáles son los datos que realmente se pueden utilizar dentro del sistema. Algo más que vamos a encontrar acá va a ser el modelo de datos, donde lo que vamos a tener es que dentro del modelo de datos encontramos lo que son las asociaciones, tipos de datos, dataset, transferencias de datos, cuentas, dispositivos, programas y eventos. Entonces, de esta forma se dividen toda la información que tenemos dentro de ICCP. ¿Y todo esto para qué? Para poder interactuar con el sistema a través de lo que son operaciones, y que estas van a ser de tipo request response, o sea, como pregunta-respuesta, en donde el cliente interroga y solicita un servicio, y cuando este servicio ya es entendido por el servidor, él lo responde con la información requerida, ¿no?
O también tenemos el otro modelo que vendría a ser a través de reportes, donde tenemos algún evento y este evento es reportado de forma automática hacia el destino. Bueno, acá. Y aquí vamos a tener que hablar de lo que es el BCC y el ICC, que básicamente vienen a ser cómo organizamos la información dentro de nuestro servidor. Entonces aquí tenemos un servidor en donde en este servidor vamos a tener eh, principalmente 4 recursos, que es el que nos va a permitir intercambiar información. ¿Sí? Entonces en estos recursos tenemos los valores, y que los valores serán esos que tenemos acá, no toda esta información que viene a ser básicamente el control, la protección, información, toda esta parte, bueno, la información de potencia. Toda esta parte viene a ser los datos que queremos intercambiar entre los diferentes centros de control. Por otro lado tenemos lo que son los datasets, que son conjuntos de datos para poder organizar nuestra información. Y más adelante vamos a especificar un poco mejor esto. Tenemos lo que es los transfer set, que son los conjuntos de transferencias, los reportes. Y por último, lo que son los DBAs, que viene a ser el control hacia los diferentes objetos que tenemos en nuestro servidor. ¿Listo? Entonces, todo esto es lo que vamos a poder comandar desde un cliente, ¿no? Entonces, cuando tenemos aquí el cliente, este cliente interactúa con toda esta información, ¿sí? Entonces, lo que tenemos básicamente en el BCC va a ser la información común que queremos compartir con nuestro cliente, ¿sí? Para las diferentes aplicaciones que vamos a establecer, ¿no? Por otro lado, tenemos lo que es el ICC, en donde el ICC ya viene a ser una interfaz propia para cada cliente, ¿sí? O para cada aplicación. Entonces, mientras que el BCC vienen a ser todos los datos en común, y que vendrían a ser como estos que tenemos acá, y que aquí aparece BCC. El ICC viene a ser la información propia para un solo cliente, ¿sí? Entonces yo voy a poder como dividir qué tanta información es la que quiero que tenga solamente ese cliente o qué tanta información es la que es común para todo el que se conecte. Entonces, si yo tengo un cliente que logra conectarse hasta mi servidor, va a tener acceso a toda esta parte de BCC y a la parte ICC que él tenga, ¿no? Por eso se llama como interfaz. Entonces, la interfaz para ese cliente específico. Entonces, aquí vamos a ver que también tenemos unos data value. Entonces, la información que vamos a compartir con un cliente específico va a ser la que tenemos dentro del ICC o la que tenemos del BCC, ¿no? Entonces, si tenemos algo dentro del BCC y tenemos en diferentes ICCs, sabemos que esta información es común para todos. Pero ICC solamente sería para el que logra conectarse con los permisos hacia este ICC. También tenemos datasets, todo lo mismo. Los datasets que tenemos acá son comunes para todos y aquí el ICC serían únicamente para los clientes que están suscritos a este ICC. Y por cada ICC tengo una interfaz diferente, ¿no? Entonces, si tengo cinco clientes, quiere decir que cada uno tiene que tener un ICC diferente, pero podría leer los mismos datos por parte del BCC, o sea que esto es común y esto es propio para cada interfaz que establezco con una aplicación diferente. Eh, bueno, entonces veamos cuál es el alcance de cada uno de los conceptos que tenemos en cuanto a BCC y a ICC. Entonces, primero tenemos los data value. Entonces, eso quiere decir que podemos tener data value tanto dentro del BCC como dentro del ICC. ¿Sí? Cualquiera de los dos
me va a permitir tener datasets. También tenemos datasets. Entonces, los datasets son conjuntos de datos donde organizamos la información. Entonces, puedo tener conjuntos de datos tanto en BCC como en ICC. Generalmente, cuando hablamos de esos conjuntos de datos, cuando los tenemos tanto en BCC como en ICC, pueden ser creados como pueden estar ya definidos previamente dentro de nuestro servidor. ¿Sí? Entonces, cuando ya están definidos, es porque los creamos a través del software del fabricante del servidor. Y cuando no, cuando nosotros mismos los tenemos que crear, entonces a través de comunicaciones, en donde el cliente da la orden de crear esta información. Bueno, por otro lado tenemos lo que son cuentas, lo que es transfer set y lo que es información. Entonces, estos tres nos van a permitir transferir información a través de lo que son eventos. Entonces, cuando necesito ya información de forma que no ha sido encuestada, sino porque sucedió sin ningún requerimiento anterior, entonces tenemos que hacerlo a través de estos tres servicios, ¿sí? Mensajes de información, transferencia o cuentas. Entonces mire que esto no está disponible a través del BCC. Entonces si tenemos alguien que logre comunicarse pero no establece comunicación con un ICC, podría obtener información pero únicamente a través de encuestas. No podría obtener información a través de lo que son los reportes o de lo que son mensajes de información. ¿Sí? Entonces, aquí podría conectarse si no tiene acceso a un ICC y obtendría información a través de los BCCs únicamente. ¿Sí? O sea, aquí, los database y los datasets. Pero no a través de lo que es información a través de eventos. También tenemos otros tipos de datos que son los dispositivos, estos son los comandos. Entonces los comandos los tenemos a través de lo que son los BCCs y los que son los ICCs. Realmente estos comandos van a estar dentro de los ICCs para tener dominio completo, solamente de los que obtuvieron acceso al ICC. Y lo mismo con los programas. Entonces, más adelante vamos a hablar como más a fondo de lo que es todo esto, ¿no? Lo que son cuentas, información, dispositivos. Ahora solamente como darles una idea de, de qué tanto podemos hacer a través de un BCC y de un ICC. Bueno, también tenemos transferencia de archivos especiales y eventos de esas transferencias esenciales, de esas transferencias especiales. Y algunas también tenemos lo que son condiciones bueno, como las condiciones que nos permiten generar eventos, que vienen a ser propias del BCC. Como les digo, esto lo vamos a tocar más a fondo más adelante. Cuando necesitamos intercambiar información a través de ICCP, entonces esto lo vamos a poder hacer eh, a, a través de lo que es la adquisición de datos analógicos y discretos, no solamente por medio de lo que son eventos, sino también lo que son datos históricos y lo que son informes predefinidos en los diferentes servidores. Entonces, veamos un poco de todos los datos que podemos obtener a través de ICCP. Entonces, estos datos van a ser los que nos representan la información en tiempo real de las señales analógicas y digitales y también de lo que es comandos de los diferentes datos, ¿no? Básicamente, para poder interactuar con estos datos, tenemos cuatro tipos de servicios. Entonces, un servicio va a ser obtener el valor del objeto, ¿no? Entonces, esto viene a ser directamente desde el proceso. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos una corriente, queremos saber en qué valor está esa corriente, ¿no?
por la corriente de la fase A de cierta bahía. Vamos a ver cuál es el valor de esa corriente. Entonces, podríamos hacerlo a través de estos datos, que viene a ser como el que más se va a utilizar. Podemos también definir el valor. Esto viene a ser como el proceso de escritura. Cuando necesitamos escribir, también no solamente podemos obtener el valor de un dato, sino también escribirlo. Podemos obtener el nombre de estos datos. Entonces, a diferencia de otros protocolos como DNP3, 104, Modbus, el, los, los nombres de cada punto están normalizados, ¿sí? Entonces, tenemos un string que referencia a este dato específico, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaba con los otros protocolos? Básicamente teníamos era un direccionamiento a través de un index, en donde sabíamos que, por ejemplo, una señal tenía la dirección 1 y nos representaba un voltaje o una corriente. Entonces, si más adelante resultaba que alguien cambiaba ese direccionamiento, pues ya no tenía forma como de saber que había cambiado esto, ¿no? Entonces nos empezaba a llegar otro valor y podíamos asumir que ese valor era, por ejemplo, la corriente que estamos esperando, ¿no? Cuando había cambiado el índice, entonces podía ser un voltaje, otra cosa. Entonces, aquí lo que tenemos es que cada señal tiene un nombre y ese nombre es un string que es descriptivo y eso lo vamos a poder obtener a través de las comunicaciones, ¿sí? Yo puedo obtener cuál es el nombre de ese dato o cuál es el nombre de las señales que tengo dentro de un servidor para poder interactuar con ellas. También puedo obtener cuál es la estructura de datos de una señal, ¿sí? Entonces, yo puedo saber, digamos, que la señal se llama voltaje fase A. Entonces, puedo obtener cuál es la estructura de esa señal para poder ver qué información es la que estoy esperando de ese dato, ¿no? Entonces, si estoy esperando una estampa de tiempo, si estoy esperando un valor flotante, un valor entero. Entonces, todo esto lo podemos hacer a través de ICCP con todos los datos que tenemos a través de comunicaciones. Y esto nos permite poder tener, digamos, lo que es la autodescripción del modelo de datos de nuestros dispositivos. Entonces, hablemos de lo que son los datasets. Un inicio les decía que los datasets son simplemente conjuntos de datos. Estos conjuntos de datos me permiten intercambiar información em, en forma organizada entre los diferentes equipos que están conectados, ¿sí? De los diferentes clientes. ¿Sí? Exactamente. ¿Por qué? Porque es que yo puedo tener dentro de mi modelo de datos muchísima información, ¿sí? Puedo tener 100, 200, 500 datos y puede que no toda esa información la necesite. O no toda esa información sea em, la que tengo permiso a ser utilizada. Entonces, ¿qué pasa? Y para poder obtener la información, creamos un dataset que vendría a ser un subconjunto de todo ese conjunto de datos total que viene a ser mi modelo de datos. ¿Ok? Y ya con esto vamos a poder obtener solamente la información que me interesa. Entonces, mire que, por ejemplo, en este conjunto de datos tenemos mucha información, pero puedo crear un dataset B en donde tiene solamente estos cuatro daticos para poder enviar, digamos, a un centro de control y estos cinco datos para poder enviar hacia otro centro de control. Y a pesar de que el modelo de datos tiene información que existe dentro de ICCP, esto puede que no se lo reenvíe a todos los equipos, ¿sí? Porque estos no van a tener derecho a utilizar estos datos. Entonces, esta información no estaría siendo enviada hacia ningún ICCP, pero después podría crear otro dataset en donde lo estaría enviando a un equipo diferente. Entonces, esa es la idea de tener un dataset, poder organizar los datos
como mejor nos parezca. Y existen dos tipos de datasets, lo que vienen a ser los datasets estáticos, que son los que vamos a crear dentro de las herramientas del fabricante, y los datasets dinámicos, que son los que nosotros creamos a nuestras necesidades. Eso quiere decir que esos datasets que tenemos acá los puedo crear tanto dentro de la herramienta del servidor, donde yo le digo, mire, quiero publicar esta información hacia un cliente específico, o puedo en el cliente decirle, mire, yo quiero crear este dataset para poder obtener la información. Entonces, esos otros vendrían a ser los dinámicos, ¿no? Estos dinámicos solamente se pueden hacer durante la comunicación. Entonces, en el momento que yo me comunico, yo le doy la orden para que eh, para generar ese dataset, o sea que es una orden de escritura, donde le digo, mire, quiero crear un dataset con este nombre y van a tener estos 5 datos. ¿Ok? Después de que creamos un dataset, ese dataset ya no puede ser editado. ¿Sí? Si yo quiero adicionar una nueva señal, ya no puedo hacer eso. Lo que puedo hacer es borrarlo y volver a crear otra vez ese mismo dataset con el mismo nombre, pero con los datos adicionales que quería tener. Bueno, los datos adicionales no, con todos los datos más los adicionales. Entonces veamos cómo está conformado un dataset. Básicamente un dataset va a tener un nombre con el cual vamos a poder identificarlo. Y le podemos decir, mire, yo quiero que este dataset se llame dataset 1. Y de esta forma después lo voy a poder utilizar. ¿Sí? La forma en que lo vamos a utilizar va a ser a través de lecturas, ¿no? Yo puedo decir, mire, quiero leer este dataset y voy a poder obtener toda la información de ese dataset específico. También tenemos lo que es el alcance. El alcance nos va a decir en dónde está creado. Entonces mire que para crear una diapositiva anterior, decíamos que podíamos tener dataset tanto en el ICC como en el BCC. Entonces, si tengo un dataset en el ICC, quiere decir que este dataset es único y exclusivo para un cliente que tenga acceso a este ICC. ¿Ok? Bueno, ¿qué quiere decir eso de que tenga acceso a este ICC? Porque después de que yo me conecte, se supone que tengo acceso a toda la información. Entonces, la forma en que tenemos acceso a bien sea al ICC, bueno, a un ICC específico, es a través de los parámetros de configuración. Entonces, cuando yo tengo la parametrización en bueno, un servidor ICCP, esa parametrización me va a permitir obtener lo que son los datos de de un ICC específico a través de lo que es el application y el qualifier code. ¿Sí? Entonces, esos datos son los que me dan acceso a este ICC. Entonces, todos esos datos que tenemos que configurar son los que nos permiten acceder a estos datos ICCs o si no, o a estos datos BCC. Entonces, desde que el servidor me permita ingresar, ya tengo acceso a esto que tengo acá, ¿no? A los BCCs. Pero ya con los datos específicos tengo acceso a algún ICC específico, ¿no? Pero más adelantico ya vamos como definiendo un poco mejor eso. Venimos por acá. Entonces, a esto se refiere el alcance, ¿no? Entonces, en dónde está creado mi BCC, mi dataset. Tenemos el transfer set, en donde el transfer set va a ser cómo voy a lograr llevar esta información hasta un destino. Y esto va a aplicar para lo que son los eventos. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando tenemos un evento, necesitamos que esto llegue hasta el otro lado, ¿no? Entonces,
para poder llevar esta información hasta su destino, lo que vamos a necesitar no va a ser solamente el dataset, ¿sí? Porque el dataset es el conjunto de datos que quiero llevar. El transfer set va a ser como el vehículo. Entonces podríamos hacer como la analogía de que el dataset va a ser un conjunto de personas que queremos llevarlas hasta un destino, ¿sí? Queremos llevarlas hasta otra ciudad. Entonces, ¿qué pasa? Dependiendo cómo yo configuro mi dataset, esta información va a llegar a su destino. Entonces yo le puedo decir que no, que yo quiero que esta información llegue en forma muy rápida, ¿sí? O llegue en forma cíclica, o llegue en forma de eventos, ¿sí? Entonces, toda esa información va a estar configurada dentro del transfer set. Y cómo quiero que llegue esa información y cuál va a ser el vehículo. Mientras que el dataset va a ser simplemente el conjunto de datos. Entonces, un dataset generalmente va a estar enlazado a un transfer set para poder llevar esa información. También tenemos lo que son las condiciones. Entonces, esas condiciones nos van a permitir establecer cómo voy a llevar esa información, ¿no? Que van a ser básicamente las condiciones del transfer set. Entonces, aquí em, tengo como una referencia de cómo se está haciendo esta comunicación, ¿no? O sea, esto no es algo que yo configure. Yo no configuro cuál es el transfer set o cuáles son las condiciones de disparo, sino que es una referencia. En el momento que tenga un dataset activo, yo puedo saber cuál es el transfer set que está conectado y bajo qué condiciones está funcionando, ¿sí? Ya estas condiciones las configuro, pero dentro del transfer set. Bueno, entonces dentro de esas condiciones también tenemos el código por el cual se envió este evento. Entonces, cuando tenemos eventos, aquí va a poder enviar por qué se generó este evento, ¿no? Entonces, si fue por, digamos, un cambio que tuvimos o un cambio en un tiempo cíclico, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero que cada 15 segundos se envíe información, listo, no hay problema. Entonces creamos un bucle en donde estamos llevando esa información en cada tiempo, ¿no? Y aquí, en este código nos va a decir, mire, esta información llegó, pero no porque hubo un evento, sino porque hay un ciclo funcionando. También tenemos la estampa de tiempo, ¿no? Esta estampa de tiempo nos va a decir en qué momento se generó el transporte, bueno, este transfer set. Y por último, tenemos un listado. Este listado es cuáles son los objetos que tiene el dataset, ¿no? Pero que básicamente esto es lo que nos interesa, ¿sí? Porque tenemos que el dataset es esto, ¿no? Un conjunto de datos. Entonces lo que me interesa es saber cuáles son los datos que tiene este conjunto. Ya todo esto que les he venido hablando, del nombre del transfer set, las condiciones de disparo, por qué se disparó, cuál es la estampa de tiempo de ese disparo. Entonces es como información adicional, ¿sí? Esto puede que lo tengamos como puede que no, pero es información adicional, ¿sí? Lo que realmente importa es cuáles son los datos que estamos transfiriendo de un lado al otro. Entonces, ¿qué podemos hacer con un dataset? Lo primero que podemos llegar a hacer por comunicaciones es crearlo, ¿no? Entonces, como hay dos tipos de dataset, los datasets estáticos y los datasets dinámicos. Si tenemos un dataset estático, no tengo que crearlo, porque estos ya están creados, ¿sí? Y fueron creados por la herramienta del fabricante del servidor, ¿sí? Pero si son dinámicos, entonces lo que tengo que hacer es crearlo, ¿sí? Entonces, una operación que tenemos con los datasets es crear el dataset. También puedo borrarlo, ¿sí? Bueno, ¿por qué queríamos borrar un dataset? Es lo que les comentaba ahora. Si resulta que mi dataset cambió, el, yo no voy a poder decirle a este dataset adicione este dato y quítele esto. No, eso no puede hacer. Lo que tengo que hacer es borrar el dataset y volverlo a crear. Bueno, otro momento que se utiliza borrar un dataset es cuando establecemos comunicación. ¿Qué pasa? Cuando yo me comunico con un equipo, puede que ese equipo tenga ya creado un dataset.
y de hecho tenga el dataset con el mismo nombre que yo requiero. Si tiene ese mismo dataset, ustedes dirían, ah, listo, pues no lo necesitamos crear, simplemente lo utilizo porque ya existe. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si ese dataset era diferente? Si ese dataset fue creado, eh, digamos, hace unas horas y yo hice una reconfiguración del equipo y ahora cuando lo vuelva a cargar ya es un dataset diferente. ¿Sí? Entonces no sabemos si ese dataset es realmente el que necesitamos con los datos que necesitamos. Entonces generalmente cuando nos vamos a conectar con un equipo, lo que se hace es borrar el dataset, crear esa información, bueno, volver a crear ese dataset con los datos que necesitamos. Podemos obtener cuáles son los valores del dataset. ¿No? Entonces, esto es sobre todo cuando tenemos herramientas que nos permiten descubrir un dataset, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero saber qué tanta información tiene un equipo y no tengo el archivo de configuración de ese equipo, podría hacerlo a través de línea, ¿no? Entonces, me comunico en línea de ese equipo y traigo todos los datos que él tiene, ¿sí? No solamente los datos, sino también los datasets, inclusive los reportes. Entonces, esto va a ser muy útil, sobre todo cuando yo tengo el software del fabricante para poder leerlo o, o cuando voy a configurarlo y el equipo me permite hacer configuración en línea. Bueno, puedo definir cuáles son los objetos del dataset. O sea que esto lo hacemos después de que he creado el dataset, ¿no? Aquí yo llego y creo el dataset y después de que lo creo, defino cuáles son los objetos que va a tener ese dataset. Mm. Puedo obtener cuáles son los nombres de cada uno de los objetos y cuál es el nombre del dataset, ¿no? Entonces todo esto va a ser para poder obtener la información en línea. Generalmente lo que hacemos cuando nos conectamos con un equipo siempre va a ser el crear el dataset. Bueno, primero lo creo, después de que creo el dataset, perdón, primero lo borro, ¿no? Después creo el dataset, después de que lo creo, defino la información de ese dataset, cuáles son los que necesitan. Después lo leo para ver si quedó bien creado. Obtengo toda la información del dataset para ver cuáles son los valores iniciales. Y con esto sería como lo que hacemos cuando nos conectamos a un equipo para poder empezar a intercambiar información, ¿no? Obtener el valor de los elementos, bueno, del nombre, generalmente no lo hacemos. Bueno, esto lo hacemos únicamente de verificación, ¿no? Para ver si se creó bien. Y lo que haríamos después es obtener el valor de ese dataset, ¿no? Para poder como obtener la imagen inicial. Porque es que si no se lee el valor, ¿qué va a pasar? Que cuando nos conectemos va a aparecer todo como inválido, ¿no? Y no sabemos cuáles son los valores iniciales. Ahora veamos lo que es la transferencia de información. Para poder hacer la transferencia les decía que no basta con tener dataset, ¿sí? Si yo tengo un dataset, de hecho, el dataset no me sirve para nada, ¿sí? Hasta que no lo enlace con un conjunto de datos, ¿sí? Esta va a ser la parte fuerte de ese dataset. Porque si no tengo este transfer set, para lo único que me va a servir es para poder hacer interrogación general y estarlo leyendo cíclicamente. Entonces aquí estaríamos como volviendo otra vez a Modbus, donde tenía que leer la información cíclicamente y si no y si no la traía en el momento exacto que tenía un evento, ese evento se me perdía. ¿Sí? Entonces, aquí es donde vamos a poder ya obtener información en tiempo real con estos equipos. Veamos cómo sería. Mm, Bueno, para poder hacer esta transferencia de información, tenemos cuatro tipos como de reportes. ¿Sí?
El primero es transferencia de datos, ¿no? Que va a ser el que más vamos a utilizar, que nos permite llevar la información en tiempo real de un equipo específico. Luego tenemos lo que son transferencias de series de tiempo. Entonces, básicamente, este es el que nos permite hacer como un envío cíclico de información. Entonces, cada vez que se cumplan, digamos, 10 segundos, entonces él me va a enviar la información de toda la información, de todos los datos que tengo en un dataset específico. ¿Ok? Entonces, aquí ya no importa si la información cambió o no cambió. Él llega y me envía todos los datos. Entonces, si yo tengo una transferencia de tiempo, por ejemplo, para este dataset B, quiere decir que cada 10 segundos, si el tiempo está configurado en 10 segundos, tiene la información de estos cuatro eventos. ¿Sí? Bueno, esas cuatro señales. Tengo otras transferencias que va a ser transferencia de conjunto de cuentas. Bueno, esto va a ser para lo que son tipos de objetos un poco más específicos, más avanzados, como son, por ejemplo, en estructuras de datos complejos, ¿no? Estos que tenemos acá. En lo que van a ser cuentas, ¿sí? Le llamamos a cuentas como todos los privilegios que tenemos entre los diferentes equipos. Y no necesariamente porque esto esté dentro de la norma, quiere decir que podamos utilizarlo. Entonces, esta transferencia de cuentas van a ser para los bloques 7 8 y que más adelante vamos a ver qué es todo esto, ¿no? Ah, mira, aquí nos aparece. Y podemos llevar lo que son curvas, disponibilidad de equipos, ¿sí? Valores programados. Entonces, todas estas señales son señales más avanzadas que nos van a permitir llevar información más allá de lo que es el proceso. Y por último, tenemos otro tipo de modelo de transferencia que van a ser mensajes de información. Estos mensajes de información son básicamente mensajes de tipo de texto, ¿sí? Donde yo puedo, digamos, intercambiar información de texto entre los diferentes centros de control. ¿Sí? Por ejemplo, me podría decir a otro centro de control, ¿no? Que voy a abrir una línea. Entonces, de esta forma, el centro de control va a estar, el otro centro de control va a estar ya listo pues, para ejecutar alguna acción prevista, ¿no? Mm, También podríamos, a través de este mismo medio, llevar lo que son binarios, ¿sí? Un binario es básicamente un archivo. Entonces, con este tipo de intercambio de información, podría, digamos, transferir un mensaje de texto, una configuración o inclusive un ejecutable. Si tuviera que llevar un ejecutable hasta otro centro de control, podría llevarlo a través de, de esta transferencia de información. Em, Entonces, ¿cuáles son los servicios que podemos llevar a través de lo que son las transferencias de información? Entonces, primero, iniciarlo. ¿Sí? Entonces, esto es un servicio. Cuando hablamos de em, de un transfer set, es un servicio. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que él no siempre está activo. Si yo quiero empezar a recibir información a través de un transfer set, hay que activar estos servicios. ¿Sí? Entonces, para eso tenemos una orden que va a ser esta de acá, que es iniciar. ¿Sí? Entonces, cuando yo digo iniciar transferencia, ahí ya me empieza a llevar toda la información que ha empezado a cambiar, que está enlazada al dataset que tiene este transfer set. ¿Sí? Entonces, si yo tengo un transfer set, pero se me olvidó activar el reporte, este transfer set, no voy a empezar a recibir información. Entonces,
Bueno, no quiere decir que nosotros tengamos que hacerlo manualmente, ¿sí? Las herramientas que tienen ICCP ya lo hacen por defecto, entonces ellos saben que si tienen transfer set, que tienen un transfer set asociado, él apenas inicia comunicación, su primer tarea es activar ese transfer set, pero puede que no lo puedan activar, y porque ya lo está utilizando alguien más, o porque está mal el nombre. Entonces, si este transfer set no se logra iniciar por alguna razón, lo que va a pasar es que no va a haber transferencia de información. El equipo nos aparece como conectado, pero no nos llega nada de información. ¿Listo? También puedo detenerlo. ¿Sí? Así como lo puedo arrancar, lo puedo detener. También puedo obtener cuál es el conjunto de datos que tiene asociado este transfer set. ¿Ok? Entonces, cuando tengo un transfer set, decíamos que se necesita asociar ese conjunto de datos. ¿Sí? Entonces voy a poder obtenerlo y también escribir cuál es el conjunto de datos que quiero trabajar. Y por último, vamos a poder solicitar cuál es el siguiente transfer set que está activo. Entonces, los transfer sets no tienen nombre. Básicamente, yo le digo al equipo, digamos al servidor, cuántos transfer set quiero utilizar. Les puedo decir, no, yo quiero tener 5 transfer set. Entonces, no quiere decir que el cliente que se conecte va a poder activar hasta 5 reportes con 5 datasets diferentes. Entonces, lo que hacemos es que él solicita cuál es el siguiente transfer set activo y a través de ese transfer set que él le envía, entonces vamos a poder enlazar un dataset y iniciar una transferencia de información. ¿Ok? Entonces, estos van a ser las 4 operaciones que podemos llevar a cabo con un transfer set. Dámoslas aquí. ¿Cómo sería eso? Entonces, mire que tenemos el transfer set. ¿Listo? Para poder trabajar con transfer set, tengo que asociar un dataset. Entonces, le digo a este transfer set, mire, usted va a poder trabajar con este dataset. ¿Listo? Lo que les decía, el dataset es conjunto de datos y el transfer set, cómo los voy a enviar a su destino. Luego tenemos que necesito iniciar o parar este transfer set. Entonces, si lo inicio, quiere decir que él va a empezar a hacer el monitoreo de toda esta información y en el momento que alguna de estas señales cambie, eh, si esa señal cambia con estas condiciones de disparo que tengo aquí configuradas, entonces me va a enviar la información hacia el cliente específico, me va a generar un reporte para poder enviar la información hacia un cliente, ¿no? Y todo esto es para cuando estamos hablando por MMS, ¿no? Entonces todas estas órdenes son a través de MMS. ¿Cómo logramos habilitar o deshabilitar? A través de una orden de escritura. ¿Listo? Hay una orden de definición de valores, que es como creo el dataset. Y tengo un valor de lo que es el reporte de información, que es cómo vamos a llevar todos los eventos que me está reportando mi transfer set. ¿Ok? Entonces recordemos que estos eventos van a hacer a través de cambios de estado o también a través de eventos mm, de cíclicos, ¿no? Bueno, pero las condiciones de disparo yo podría cambiarlas, ¿sí? Yo podría decir, mire, yo quiero que esta información llegue de forma cíclica o de forma de eventos, dependiendo cómo va a ser mi transferencia de información a través de MMS también, ¿no? Entonces ahí estarían las 4 operaciones que podemos hacer a través de un transfer set. Bueno, hagamos una pequeña pausa acá. Nos estiramos un poco, vamos por agüita, tomamos un tecito y continuamos, ¿listo? Entonces 5 minuticos para estirarnos y continuamos.
¿Todo bien? Todo bien por acá. Bueno, excelente. Bueno, hablemos un poco de lo que son los bloques funcionales. Entonces, los bloques funcionales va a ser básicamente qué tanto puede tener mi servidor, ¿no? Entonces, estos fueron creados sobre todo para poder crear soluciones tan básicas o tan complejas como las requiere el cliente. ¿Ok? Entonces, aquí nos muestra como un Lego donde podemos decir, ah, bueno, si necesito este tipo de información, entonces adicione este grupo funcional. ¿Sí? Y de esta forma vamos a poder tener todas las características que yo les hablaba ahora o solamente tener algunas. Entonces, veamos. El primer bloque es un bloque que es obligatorio, ya que este es como el bloque básico. ¿Sí? Y queremos tener el ICSP más básico posible, vendría a ser que tenga el bloque uno. Y este bloque va a tener lo que es los data value, ¿no? Entonces decíamos que los data value vienen a ser las señales, ¿no? Entonces voltajes, corrientes, comandos estarían acá, tendríamos los disparos, todo lo que es la información del proceso. Esos vendrían a ser el data value. Tiene asociaciones. Las asociaciones son las que nos van a permitir como identificar cuando alguien se conecta, qué tipo de cliente es, ¿no? Entonces, si puedo utilizar este ICCP o este ICC, o si puedo utilizar cierta tabla bilateral. Entonces, todo lo que tiene que ver con asociaciones está dentro del tipo básico. También tiene datasets y también tiene transfer set. ¿Ok? La diferencia, la cuestión con este grupo uno es que el transfer set que él tiene es únicamente de tipo periódico. ¿Ok? Entonces no me permite llevar información por medio de eventos. Solamente me permite llevar los periódicos. Bueno, de hecho por aquí puse el relojito. Porque este bloque uno tengo toda la información y si quiero trabajar con transfer set, podría trabajar a través de tipo periódico. Entonces, recuerden que el periódico es el que nos va a permitir, por ejemplo, que tenemos 3 voltajes y 3 corrientes. Te lo voy a decir, cada 20 segundos tráigame esos 3 voltajes y esas corrientes. ¿Qué pasa? Si el interruptor está abierto y, y tenemos 0 voltios y 0 amperios, de todas formas él me lo va a traer, ¿sí? Porque no hay tensión, no ha cambiado, pero ya se cumplió el tiempo, entonces él tiene que enviar esa información. ¿Sí? No es opcional, no es que si, ay, ¿será que lo envío o no lo envío? No. Es obligatorio que envíe ese dato. Bueno, aquí vamos a tener lo que tiene que ver con tiempo, con calidad, lo que es todos los tipos de datos, inclusive lo que son eventos de acción, pero no los puedo reportar como eventos, sino como cíclicos simplemente. Luego hablamos del bloque 2. El bloque 2 me va a permitir llevar la información, pero ahora sí como eventos. Entonces, en el momento que una señal cambia, automáticamente podemos llevar esa información hasta el cliente como un evento que ocurrió. Entonces, este es acumulativo. Entonces, bueno, no es que sea acumulativo, sino que les decía que el bloque uno es obligatorio. Entonces, cada vez que ustedes hablen, ah, tenemos bloque uno, quiere decir que es obligatorio que lo tenga ICCP. Entonces, si hablamos que hay un equipo que tiene bloque 2 entonces obligatoriamente tiene que tener bloque uno y bloque 2. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que aquí es donde están, cómo nos vamos a conectar, cuáles son los datos que vamos a utilizar. Si no tengo eso, no tengo nada. En la definición de los datasets está en el bloque uno. Entonces, en el bloque 2 va a ser el poder enviar información, pero por medio de eventos. ¿Sí? Que viene a ser pues, la forma eficiente de trasladar información. Porque con estos eventos no se me va a perder información ni voy a saturar el canal con datos que no se requieran. Mm, mire que aquí nos aclara, ¿no? Que el bloque uno reporta en forma cíclica.
Porque es que básicamente este reporte en forma cíclica es un reporte, ¿no? Luego tenemos el bloque 3. Entonces, el bloque 3 nos va a permitir comprimir la información. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso de comprimirlo? Lo que pasa es que cuando nosotros estamos hablando de que ICCP está montado sobre un AXE que viene a ser como una traducción abstracta del lenguaje hacia un protocolo como es MMS, entonces todo esto ocasiona que la información tenga que venir en forma muy estructurada, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de un dato, digamos de una corriente, entonces esa corriente tiene que estar dentro de un dataset y esa información vendría a ser que está direccionada a un ICC, a un BCC, y ese dato debe tener una estampa de tiempo, una calidad, y todo eso es una jerarquía de información, o sea que tiene una estructura. Entonces, para poder publicar esa estructura en forma que sea muy fácil de entender, entonces MMS tiene sus procedimientos, pero ¿qué pasa? Que esa estructura nos genera un tamaño más grande de la información. ¿Sí? Si yo utilizo este bloque 3, eso quiere decir que la información va a ser enviada sin ningún tipo de estructura, va a ser enviada simplemente los bytes de los estados y listo. Entonces, al otro lado, se tiene que tener muy bien definido qué es lo que estoy recibiendo, porque yo si no, no lo voy a entender. O sea que los dos van a tener que tener este bloque 3 para poder entender qué es lo que él me está enviando. Y el resultado de esto es que la información va a ser más pequeña, ¿sí? Al no enviar la información sin esa estructura de datos, pero va a ser más complejo de entenderlo, ¿sí? Tanto para los equipos como para nosotros si estamos haciendo algún tipo de análisis. Entonces, mire que ya, eso es lo que les decía que es como un Lego, ¿no? Si yo llego y le adiciono el bloque 3 a mi ICCP, la información viene ya comprimida. Si se lo quito, la información viene sin comprimir. ¿Ok? Entonces, eso empieza a ser muy interesante. Ahora, em, tenemos el bloque 4. El bloque 4 vienen a ser los mensajes de información. ¿Sí? Esos mensajes de información es los que les hablaba ahora, ¿no? Donde yo podía llegar y decirle al otro operador, hola, ¿cómo estás? ¿Sí? O decirle que se va a abrir la línea principal, ¿sí? Para que tengan lista la línea de respaldo ellos al otro lado. ¿Ok? Entonces, claro, esto podríamos hacerlo desde cualquier otro medio, ¿no? Podría ser con una llamada telefónica, WhatsApp, pero entonces el ICCP nos da un canal para que a través de la misma comunicación podamos llevar esta información, ¿sí? Porque como sabemos que esto va a ser sobre canales fiables y que generalmente van a tener redundancia, entonces cualquier medio, cualquier comunicación no se nos va a perder. Pero recuerda que eso estaría sobre el bloque 4. O sea que si la aplicación que ustedes tienen no tiene bloque 4, no van a poder utilizar esta parte de mensajes de información. De hecho, venga, buscamos por acá. Sí, busquemos. Un segundito. Mire, por ejemplo, acá. Esta es la librería de Triangle. Entonces, aquí nos dicen que ellos tienen una librería para ICCP, bueno, dice que es configurable, que está sobre el 6870-6, o sea, las normas que les decía al inicio, que es de forma direccional, que está C2, o sea, que nos permite las comunicaciones sobre MMS. Nos dice, aquí no dice, aquí está, miren, soporta los bloques funcionales 1, 2 y 5. ¿Sí lo ven? ¿Qué quiere decir? Que tiene la parte fundamental, ¿sí? La parte para poder enviar información, tiene la parte para poder enviar eventos
y tiene la parte 5, ¿no? Que todavía no lo hemos leído, pero ahorita la miramos. ¿Qué quiere decir esto? Que no tiene la parte 3, o sea que no me permite enviar información en forma comprimida, y tampoco tiene la parte 4, tampoco me permite enviar mensajes de información de tipo string, ¿no? Y estos vienen a ser como los nodos que normalmente utilizan casi todos los fabricantes, ¿sí? Entonces de esto se trata esa parte 4, ¿no? Vamos a poder enviar mensajes de texto hacia el otro lado. Pero no solamente mensajes de texto, sino también mensajes, lo que son archivos o ejecutables. Entonces, por ejemplo, en el otro de control me dicen, necesito la configuración de la RTU tal. Entonces, bueno, te lo voy a enviar por ICCP. Entonces, por acá sí podrían enviar esa configuración. Luego tenemos el bloque 5. El bloque 5 es el que nos va a permitir ejecutar control sobre los diferentes dispositivos. Entonces, si yo necesito hacer comandos, tengo que tener el bloque 5. Dicen, no, no importa, solamente queremos tener el monitoreo. Bueno, entonces con el bloque 1 y el bloque 2 es suficiente, ¿sí? Pero si ustedes ya quieren enviar comandos, abrir, cerrar interruptores, mandar set point, necesitan el bloque 5. Por eso es que aquí decía en la librería, ahora soportamos 1, 2 y 5. O sea, que soportan monitoreo y control del proceso, nada más. Ahora, el bloque 6. El bloque 6 es un bloque que nos va a permitir trabajar con programas del sistema operativo. ¿Eso qué quiere decir? Que yo podría, por ejemplo, enlazar un software, un programa que tenga corriendo en mi sistema operativo a ICCP. No sé, por ejemplo, una VPN. Yo tengo una VPN que necesito estar verificando constantemente que no se caiga. Y en el momento que esa VPN está funcionando, me enlaza, digamos, a una RTU por allá, ¿sí? Entonces yo llego y con ICCP la enlazo y le digo, mire, inicie la VPN, ¿sí? Y estoy pendiente de que la VPN esté activa constantemente, ¿no? Entonces, en caso de que en el resumen me diga que la VPN se ha caído, entonces podría llegar y resetear ese proceso o matarlo y volverlo a iniciar. Pero ojo, porque esto es una integración que hace como el fabricante con el sistema operativo en que tiene montado esto. Entonces, básicamente, este bloque 6 es como muy propio del fabricante que creó la aplicación, ¿sí? Porque es como él interactúa con su sistema operativo, pero nos podría llegar a hacer cosas como estas. Mire, aquí teníamos que este no soporta bloque 7, o sea que no vamos a poder hacer nada de esto. Bloque 6, perdón. Luego tenemos el bloque 7. El bloque 7 también son eventos, ¿sí? O sea que son como el grupo, como el bloque 2. Solamente que aquí lo que vamos a transmitir no va a ser información no va a ser información del proceso, o sea, voltajes y corrientes, sino con información del sistema, ¿sí? Como es, por ejemplo, cuando alguien ha tratado de ingresar al sistema con contraseñas indebidas o han tratado de hacer un ataque de fuerza bruta, ¿no? Que empiezan a ingresar diferentes contraseñas hasta tratar de encontrar un usuario válido. Entonces todo esto puede ser reportado a través del bloque 7. Si tenemos falla en algunos de los datos, ¿no? Por ejemplo, que se dañó un interruptor. Entonces los datos llegan fallados, entonces me puede dar información acerca de esto. ¿Sí? O si estamos transmitiendo información y no está llegando en el tiempo esperado. Entonces eso podría ser enviado a través del bloque 7. ¿Sí? Fallas generales, ¿sí? O digamos cuando los comandos salen bien, podría llevarse a través de un bloque 7 independiente. Entonces, toda esta información
que es aparte del proceso, pero que me lleva información de lo que es el sistema, lo vamos a llevar a través de lo que es el bloque 7. Tenemos el bloque 8. Bueno, este bloque 8 ya van a ser para objetos adicionales propios del usuario, ¿sí? Como es las curvas, ¿no? Entonces, podríamos decir que podemos enviar cuáles son las curvas de protecciones que estamos llevando en los diferentes equipos, ¿sí? Planes de mantenimiento, pronósticos de demanda. Entonces, toda esta información podría ser como estandarizada y enviarlo a través de este bloque como un reporte independiente. ¿Sí? ¿Qué pasa con estos bloques? Que estos bloques no están definidos en la norma. O sea, la norma nos dice que pueden existir y que estarían bajo este concepto, pero ya el fabricante tendría que crearlo y estandarizarlo, ¿no? Entonces, si él dice que tiene un bloque 8, es porque los equipos de él tienen bloque 8 y permiten llevar esta información, ¿sí? Realmente hasta ahora no he visto como ningún fabricante que impulse estos tipos de bloques, pero sí es muy interesante poder llevar información propia del sistema, ¿no? No únicamente ceñirnos a lo que a llevar voltajes y corrientes o eventos del sistema, sino que podríamos llevar información muy personalizada de que sea requerida. Luego tenemos el último que viene a ser el bloque 9. Entonces el bloque 9 básicamente son datos históricos, ¿sí? Cuando hablábamos del bloque 1 y el bloque 2 es información en tiempo real. Entonces, cuando una señal cambia, él automáticamente me llega esa información. Pero, ¿qué pasa si lo que necesito es información, por ejemplo, de la base de datos, de lo que pasó en enero? Estoy revisando no sé, alguien tuvo mucho consumo durante enero. Entonces, necesito esa información no de en este momento, sino de ese momento. Entonces, a través de este bloque 9 voy a poder obtener información histórica. Bueno, entonces todo esto es lo que tiene la norma, pero como les decía, no quiere decir que porque lo tenga la norma, ustedes puedan utilizarlo. Entonces, de hecho, si el fabricante que ustedes están utilizando no tiene este tipo de datos, pues obviamente no van a poder utilizar nada de esto, ¿no? Em, por eso les mostraba aquí este ejemplo, ¿sí? Donde la mayoría de fabricantes se enfocan es únicamente al monitoreo del control. Por eso, lo único que necesitan tener es el 1, 2 y 5. ¿Sí? Y de hecho, cuando es un centro de control que recibe otros centros de control de otras compañías, ellos le establecen, bueno, para usted poderse comunicar con mi centro de control, tiene que tener mínimo el 1 y el 2, por ejemplo. ¿Sí? Porque generalmente es monitoreo y control, es monitoreo simplemente. ¿Sí? Entonces, con que se tenga el 1 y el 2 se va a poder hacer la interoperabilidad los dos, entre las dos aplicaciones. ¿Sí? Hablemos acá un poco de lo que es el medio en que estamos llevando todo esto, ¿no? Que viene a ser MMS. Entonces, MMS viene a ser un protocolo de comunicación que está montado sobre el modelo OSI a nivel de capa de aplicación. Eso quiere decir que este MMS estaría utilizando todos los recursos del OSI, ¿no? Entonces, a nivel físico, utilizamos Ethernet, bueno, que también podríamos utilizar ATM, SSH, Front Relay, este Circuit point circuit, bueno, cualquier tipo de comunicación en donde a nivel superior podamos utilizar el, lo que es la capa de enlace, el 8802, ¿no? Que viene a ser Ethernet. Luego tenemos que sobre la capa de red, generalmente vamos a utilizar lo que es TCP/IP
y TCP, ¿no? Que es lo que hoy en día utilizamos para poder llevar comunicaciones a nivel mundial, básicamente. Si yo tengo cuál es la IP y el puerto de un equipo que esté expuesto en Internet, yo puedo llegar así sea la misma China. ¿Listo? O podríamos utilizar otros tipos de redes y transportes que nos van a dar un direccionamiento propio del modelo OSI, como lo vamos a ver más adelante. ¿Ok? Entonces, hoy en día utilizamos TCP/IP porque es el que nos permite hacer el direccionamiento por todo el ruteo de Internet. ¿Sí? Y de hecho, en nuestras redes internas también utilizan lo que es TCP/IP. Pero hay otros tipos de ruteos que utilizábamos antes sobre otros tipos de canales, como vienen a ser transporte del modelo OSI y red del modelo OSI. ¿Ok? Luego que tenemos que a nivel de sesión y de presentación, lo que es TCP/IP no utiliza esto. Entonces cuando nosotros estamos utilizando TCP/IP, nosotros directamente saltamos a la capa de aplicación, ¿ok? Para poder obtener la información. Pero si estamos trabajando sobre el modelo OSI, tendríamos una sesión de modelo OSI y una presentación de modelo OSI. ¿Sí? Bueno, ¿por qué les hablo todo esto? Si básicamente esto queda como encapsulado por detrás de las comunicaciones. ¿Mm? Pero resulta que cuando nosotros estamos haciendo la configuración de nuestro equipo, tenemos una cantidad de parametrización que tiene que ver con esto. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Vamos por acá. Em, vamos por acá. Entonces, cuando estamos haciendo el direccionamiento, vamos a encontrar diferentes tipos de direcciones. Por ejemplo, tenemos lo que es el PCL. Entonces, el PCL va a ser el direccionamiento en la capa de presentación. ¿Sí? El SSL es el direccionamiento en la capa de selección. Em, es en la capa de transporte y en la capa de red. O sea que tenemos un direccionamiento en cada una de las capas. Y esto servía cuando hablábamos de este modelo OSI que les planteaba por acá. ¿Sí? En donde para poder llegar a un destino teníamos que hacer el direccionamiento de cada una de estas capas. ¿Sí? Hoy en día no necesitamos esto, porque si yo sé cuál es la IP y cuál es el puerto, no utilizamos lo que es la sesión y la presentación, sino que llegamos directamente hasta acá. Entonces, si yo sé cuál es la sesión, si sé cuál es el puerto y la IP, puedo llegar a cualquier servidor que tenga por allá en China y a la aplicación directamente. ¿Ok? Porque el puerto me direcciona a lo que es la aplicación que estamos utilizando. Em, pero algo así vamos a tener, que es lo que utiliza el direccionamiento OSI. Entonces, mire que tenemos una red donde la red me direcciona, bueno, me direcciona una sola red, ¿no? Vendría a ser algo así como si estuviéramos en un edificio, vendría a ser la entrada principal, ¿sí? Luego tenemos que a nivel de transporte podemos tener diferentes rutas, ¿no? Entonces, a nivel de transporte podríamos decir que estos vendrían a ser como los pisos. Es piso uno, piso 2, piso 3. Luego tendríamos que en cada piso vamos a poder tener diferentes empresas. ¿Sí? Entonces aquí tengo que en la empresa uno estaban ahí una empresa. Aquí en el piso 2 hay dos empresas diferentes que vamos a poder llegar. Inclusive dentro de una empresa, que vendría a ser como la parte de sección, podríamos tener diferentes oficinas. Entonces, esa vendría a ser ya la parte de presentación. ¿Ok? Y de esta forma, entonces podríamos ubicar una, una aplicación dentro de mi direccionamiento OSI. ¿No ven? Entonces, ¿qué pasa? El MMS viene desde todo este mundo de direccionamiento OSI, antes de haber evolucionado a lo que es TCP/IP. Entonces, cuando nosotros necesitamos encontrar un, el- una aplicación, yo sé que
lo puedo encontrar únicamente con la IP y la aplicación, o sea que directamente puedo saltarme todo esto y llegar hasta acá con lo que es IP y con lo que es el puerto, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Como esto viene desde el modelo OSI, entonces todavía tenemos todo este direccionamiento para poder llegar a una aplicación definitiva. Y mire que esto no para acá. Ya después de que tenemos la capa de presentaciones en esta de acá, vamos a tener que en la aplicación vamos a tener otros dos parámetros que viene a ser el application title y el application y el AE qualifier, que básicamente este es el que me permite identificar cuál es la aplicación que tenemos, bueno, cuál es, sí, la aplicación que tenemos dentro de nuestro sistema, ¿sí? Y aquí es donde vamos a poder direccionar a cada uno de los ICCs que tenemos en mi servidor. Entonces, aquí sí nos interesa mucho esa parte del application title y el AD qualifier, porque es en los que nos permite identificar cuál es este ICC que estamos buscando. ¿Ok? Es de esa forma, con el application title y el qualifier, identificamos cuáles son las señales que vamos a tener. Bueno, vamos a empezar un poco, a trabajar un poco ya con un software, con algo que aterrice todos estos conceptos, ¿listo? Entonces, para esto, vamos ya a entrar en el laboratorio. Pues, a ustedes les debieron haber enviado un correo. No, por acá. Eh, este es el correo que les enviaron, ¿sí? En este correo estaba la citación, ¿no? Y por acá abajo hay un PDF en donde este PDF nos está dando dos accesos, ¿sí? Un acceso que dice Action Group Dynamic y otro acceso que es Internal Action Group. Entonces, esto es para poder entrar a la plataforma del laboratorio. Entonces, cualquiera de los dos accesos que ingresen está bien. Básicamente lo que tenemos aquí es una redundancia. Y entonces por acá estamos entrando en un operador y por acá tenemos otro operador de servicio de Internet. En caso de que se nos caiga el Internet por un lado, entonces tenemos acceso por el otro lado. Al igual que allá en el laboratorio, tenemos dos servidores para también tener redundancia. Entonces, cuando estamos en una capacitación de este tipo, difícilmente se nos va a caer el laboratorio, ¿no? Porque está redundante. Entonces, entran por cualquiera de los dos. Y cuando ya entran a este enlace, aquí les va a aparecer un aviso como este. Es decir, mire, su red no es privada. Esto les aparece porque los certificados son locales, o sea que solamente es para nosotros. Entonces no están homologados ante Internet. Entonces simplemente le decimos configuración avanzada y continuar. ¿Listo? Ya cuando continúan, van a encontrar una pantalla como esta. Un segundito. Ahí les aparece una pantalla de logueo en donde van a ingresar su usuario y su contraseña. ¿Listo? Entonces voy a ingresar por ejemplo a este de acá. Bueno, ¿pueden ingresarlo acá mismo o en otro? Es que aquí tengo ya muchas ventanas, voy a abrir un nuevo navegador. Y la idea es que entren a esta interfaz. ¿Sí lo ven? Bien. Aquí en esta interfaz lo que vamos a tener es las diferentes máquinas a las que ustedes van a tener acceso para hacer las prácticas. Entonces cada uno tiene acceso a una máquina, ¿no? Entonces el usuario 1 le va a aparecer 81, usuario 1, el usuario 2, 82, usuario 2 y así sucesivamente. Yo puedo ver todas las máquinas porque yo voy a hacer la gestión y, y para poderles colaborar cuando tengan algún problema. Entonces eso es lo interesante del laboratorio, que de pronto si a ustedes no le está funcionando algo, yo puedo ingresar a su máquina y darle soporte, ¿ok?
Y de hecho, cuando hacemos una capacitación, generalmente hay dos o tres personas que están pendientes para poder dar soporte. Digamos, en este caso nos está acompañando el compañero Marlon, que se presentó al inicio. En caso de que a ustedes les falle, no les funcione algo, yo les voy a dar soporte o Marlon les da soporte. ¿Ok? ¿Quiénes no han podido ingresar a la plataforma? Bueno, les va a dar 5 minuticos para que ingresen. Me imagino que apenas están buscando el correo. Entonces busquen el enlace e ingresan. ¿Listo? Si tienen algún problema, nos avisan y nosotros les colaboramos.